una persona muy preparada, ha cumplido funciones desde muy joven, es muy joven, aclaro. Silvina Batakis está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Silvina? Muchas gracias por atendernos. No, ¿cómo sos vos? Lo de muy joven te lo debo, pero bueno. No, ¿por qué? Sí, Con la no, expectativa bueno, de vida que tenemos, eso eh, puede ser. la verdad que sí. Silvina, nosotros nos estábamos inquietos porque hicimos un número la semana pasada acá en Santa Fe, vos sabés que los santafesinos somos bastante inquietos, y nos daba que más o menos, más o menos la estafa de los últimos días del Grupo Vicentín a el Banco Nación con la complicidad de los funcionarios de Macri, en el gobierno de Mauricio Macri, daba una cifra parecida a los 1.200 o más créditos que de favor y de privilegio se han otorgado a aproximadamente más de 1.200 personas en Argentina. ¿Cómo estás viendo ese hilo que tendimos nosotros, esa hipótesis entre estas dos situaciones en el marco del vaciamiento de la banca pública, claramente, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, obviamente hay un montón de acciones judiciales en marcha, vinculado a aquello de Vicentín y también vinculado con con este nuevo escándalo que se ha producido, que tiene que ver con los créditos hipotecarios, y me parece que ese carril uno tiene que seguirlo de cerca para ver qué es lo que sucede, y obviamente si hubieron ilegalidades en cualquiera de los casos, ojalá la justicia actúe, ¿no? Actúe más prontamente y que actúe bien, ¿no? A favor. Ahí te estamos perdiendo, no sé si te moviste. A ver, se cortó, me dicen los chicos. Bueno, la vamos a recuperar a Silvina y vamos a hacer este bachecito. Estábamos hablando con Silvina Batakis, que te estaba conversando en este hilo, esta hipótesis que le planteábamos nosotros, Hola. entre la posibilidad de... ¿Ahí me escuchás, Silvina? Sí, 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 no sé Bueno, qué ahí pasó que está, se cortó, se perdón. había cortado. No, 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 te decía Sí, bueno, establecimos esa hipótesis y vos me estabas diciendo cómo lo estabas viendo a esto de los créditos. sí, esto, bueno, en primer lugar, el carril judicial me parece Ujú. que tiene que continuar y que obviamente si hay irregularidades, ojalá la justicia actúe bien, ¿no? Pero también me parece importante destacar que los gobiernos neoliberales que vienen a romper al Estado, este lo ha dicho más claramente, pero en general los gobiernos neoliberales quieren que actúe solamente el mercado en los países como si esto hubiese existido en alguna parte del mundo, por supuesto que esto no es así, finalmente terminan aprovechándose del Estado, ¿no? Claro. Este gobierno en particular venía a ser el topo que rompía el Estado desde adentro y terminan sacando créditos en la banca estatal, ¿no? Un banco que recordemos en la ley base, ellos proponían privatizar. Con el Fondo Monetario Internacional, en la gestión de Mauricio Macri, en el contrato con el Fondo Monetario Internacional se preveía también la privatización del Banco Nación, ¿no? Que ya no estuviese más vinculado al sector público de Argentina. Entonces digo, en general lo que sucede es eso, ¿no? Y ahí sí me parece que hay una vara vinculado con algo de tu editorial que decías recién, ¿no? Este gobierno en particular firma un contrato social, un contrato electoral que genera esperanza en la gente, pero Ujú. que tenía que ver con otra cosa que no se está cumpliendo, que tiene que ver, por supuesto, con la inflación, pero también con esto de burlarse de la gente, ¿no? Sacar un crédito hipotecario en el Banco Nación para una tercer vivienda, la verdad que luce bastante poco ético, ¿no? Socialmente hablando. Banco Nación y Banca Pública que también denostaron y que apostaron a la disolución, la privatización, o sea, una serie de proyectos extraviados que también lo ponen en jaque al Banco Nación, pero mientras tanto, como vos bien decís, se aprovechan. Sí, 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 totalmente. Recordemos que la ley base estaba previsto que se privatizase el Banco Nación, ya tenía hecho una evaluación de todos sus activos, de su patrimonio neto, para ser privatizado y por supuesto la oposición que hubo en el Congreso de la Nación en su momento, al inicio de esta gestión, fue muy fuerte y es una banca que sigue fuerte, que es la principal en el país, pero que también sepamos que nace después de una gran crisis del capitalismo, en 1891, el Banco Nación, para generar mayor bienestar en la población argentina, mayor bienestar también
en la actividad económica, en los sectores productivos. Entonces no tiene como objetivo dar un crédito hipotecario para una tercera vivienda, tiene objetivo dar para la primera vivienda, dar para que el campo se desarrolle, para que la innovación también aparezca más fuertemente vinculada con todos los sectores productivos, para que el campo esté mejor, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con esas cosas y finalmente se aprovecharon de esta banca pública para comprar una tercera vivienda. Nosotros también planteamos la hipótesis en base a lo que dijo Javier Milei esta semana, de que bueno, que si no lo bancaba el sector privado, los grandes grupos económicos, él se iba a su casa y se volvía a laburar al sector privado previamente, y esto ya corre por nuestra cuenta, va a tener que pasar por los tribunales, me parece, él y varias personas más de su equipo, o su no equipo, como decíamos hoy también, pero nos preocupa lo negro que está el panorama y lo negro que está por delante, porque faltan 20 meses para terminar este gobierno, un gobierno que se desgrana, que se deshace en hechos de corrupción escandalosos y además que no nos da ninguna perspectiva económica piola, digamos, esperanzadora a los de abajo, el pueblo, la gente, 305.000 puestos de trabajo destruidos, 22.000 pymes. No sé, cómo nos podés ayudar a hacer un análisis de qué es lo que va a venir o cómo está viniendo, sin ser tarotista, digamos, por delante en Argentina? Sí, en primer lugar, la frase que vos mencionás a mí me dio la amarga sensación de que tenemos un presidente que parece que está jugando un videojuego y que bueno, que si pierde no pasa nada, pero la verdad que pasa. Hay 50 millones de argentinos que dependen de las decisiones que tome un presidente en cualquier parte del mundo, en Argentina también, por supuesto, y la verdad que me parece como alguien muy fuera de la realidad, de lo que le está pasando realmente a la gente. Luego de 27 meses de gobierno, ya es muy difícil decir, bueno, esto es culpa del gobierno anterior, ¿no? La inflación, por ejemplo, ¿no? La inflación, obviamente que tiene muchas raíces en Argentina, para nosotros tiene muchas causalidades, para el presidente solamente la causalidad monetaria, pero aún si tuviese... pensando en que efectivamente hay una causalidad monetaria, habría que ver cuánto pondera, cuánto pesa esa causalidad, ya no es excusa la emisión monetaria, o cuál era la base monetaria o los instrumentos financieros que había del sector público antes de esta gestión. Y el panorama sigue siendo negativo porque él sigue como muy vehementemente confiado en que va a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y esto es destrucción del sector privado, un sector privado que a él quiere volver, tiene esta rememoranza de tratar de volver al sector privado, pero es un sector privado que se está achicando. Yo ayer estuve reunida con algunos empresarios de la provincia de Buenos Aires, pero que están vinculados en encadenamiento productivo con otras provincias, y la verdad que la están pasando muy mal. Estuve con intendentes también durante esta semana, y localidades muy chicas de la provincia de Buenos Aires, que por primera vez tienen gente viviendo en un parque, por ejemplo, ¿no? Que esto nunca había pasado. Y esta es la realidad de lo que está pasando, los testimonios que se hacen muy virales en esta época, de una mujer de 28 años que está angustiada, que está cansada, que no llega a fin de mes, pero que tampoco le dan las horas del día para poder juntar esos manguitos y poder llevar a su casa y ver a sus hijos, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que es una situación muy compleja. Ojalá este presidente se dé cuenta de todo esto y cambie para mejorarle la vida a la gente. Yo creo que no. Sí, te compartimos el creo que no, sobre todo, fundamentalmente porque también vemos lo enajenado que está, ¿no? O sea, primero que se pone nervioso ante cualquier cimbronazo del barco, como él dice que se va a atar al mástil, y segundo que está horas y horas en Twitter y en otras redes sociales retuiteando y reposteando contenidos de otras personas, pero ayer posteaba un contenido a la tardecita que era un video que unos leones le pedían que rescate al país y el león grande hablaba. Una cosa realmente paranormal o bizarra, y que denota también una personalidad bastante despegada o disociada de la realidad cotidiana. Por eso te preguntaba, hay obviamente que quienes pensamos en otro tipo de proyecto de país, y te incluyo en esto, en el proyecto nacional, popular, democrático, feminista también,
pensamos en otro tipo de políticas y bueno, y en eso queremos que nos des alguna esperanza en el sentido de que, por ejemplo, Axel Kicillof está trabajando en un montón de estas cosas y de hecho, bueno, hoy está en Barcelona participando de esta internacional socialista o progresista también, más amplia. ¿Cómo crees que nos tenemos que preparar? Tiranos dos tips, tres a los militantes, a un montón de gente que nos escucha acá en la ciudad de Santa Fe para prepararnos para ese momento o para irnos preparando para ese momento de cambio. Mira, vos decías como varias características que tiene que tener para nosotros ese proyecto de país, ¿no? Un proyecto de país con inclusión social, con feminismos. Yo te agrego con federalismo. Yo soy una persona que conozco mucho el país por mi propia trayectoria de vida. De hecho, yo viví mucho tiempo en Rafaela, ahí en Santa Fe. Y me parece que es muy importante escucharnos entre todos, tener propuestas que sean propuestas muy singulares a cada una de las provincias y a cada una de las localidades. Y en ese sentido, sí, decirte a vos y a toda tu audiencia que por supuesto Axel está trabajando y lo que ha hecho recientemente es de alguna forma articular, coordinar distintos centros de estudios, distintos centros de pensamiento, de investigación, que trabajan en una propuesta para la Argentina del futuro, tratando de ver cuáles son las dificultades que va a dejar este gobierno, que por supuesto van a ser muchas, cómo vamos a conseguir el financiamiento necesario para hacer determinadas obras de infraestructura, que permitan que se movilicen todos los recursos económicos, materiales, físicos de cada una de las provincias para hacerla más grande, y eso es lo que realmente va a hacer que se combata la inflación. Argentina, vos pensás que es el séptimo país del mundo en materia territorial, tiene muchos recursos naturales, por supuesto, que podría explotar agregándoles valor, agregándole inteligencia artificial, conocimiento, encadenamientos productivos diversos, pero para todo eso necesitas infraestructura. Digo, no te sirve de nada tener esos recursos naturales y recurso humano con capacidad, con calidad como la que tenemos en Argentina si no tenés infraestructura. Y para eso necesitas financiamiento. Entonces, hay muchos grupos que están trabajando en eso. Yo particularmente, nosotros hemos conformado un grupo que se llama Grupo Atenas. Ese Grupo Atenas lo que hace es reunir profesionales de distintas áreas, desde ingenieros agrónomos, especialistas en litio, por supuesto también en macroeconomía, en automotriz, en petróleo. Y lo que hacemos básicamente es hacer agendas de desarrollo para cada una de las provincias consultadas con expertos en cada una de las provincias. Por eso yo te decía que a todos esos elementos que vos decís es necesaria la planificación, esto nuestro gobernador lo sabe, somos muchos los que estamos planificando, pero si eso no tiene raigambre federal, la verdad que yo creo que nos vamos a encontrar nuevamente con un montón de problemas cuando queramos gestionar en un país donde necesitas pensar el mediano y largo plazo, algo que te excede 4 años de gestión de gobierno, pero que a su vez la gente tiene necesidades hoy. Entonces necesitas respuestas hoy, no le puedes decir a la gente, bueno, te voy a solucionar los problemas dentro de 20 años. Que hay problemas que efectivamente van a tener impacto en el futuro, pero necesitamos solucionar los problemas hoy y en eso somos muchos los que estamos trabajando para tener una propuesta de gobierno a nivel nacional que sea federal, que sea inclusiva, que sea feminista, que sea con justicia social y con, por supuesto, mucha matriz productiva diversa, de complejidad, que genere puestos de trabajo, que en definitiva es lo que ordena la vida en la comunidad y en la familia. Y específicamente para liberarte ya en el tema vivienda, ¿vos crees que hay espacio en Argentina después de toda esta destrucción para pensar en regularización dominial, en propiedad, regularizar la propiedad de la tierra en cientos y miles de asentamientos que hay a lo largo y ancho de Argentina, en programas de vivienda popular para las comunidades? Yo particularmente, Silvina, te cuento que soy directivo de la Confederación Argentina de Mutualidades, participo en el sector mutual, en el sector cooperativo, que ha tenido una tradición de autogestión de la vivienda, de autoconstrucción, y que ha sido tremendamente exitoso en otras épocas de la historia. ¿Vos ves que tenemos nuevamente podemos tener una oportunidad de estas características? Sí, 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 por supuesto, se necesita el financiamiento, pero yo creo que el financiamiento se puede conseguir, se debe conseguir, se lo debe gestionar. Hay muchas formas de intervención, por supuesto que el Estado en forma directa trabaje y haga las viviendas. Decirte que en la provincia de Buenos Aires en 6 años de gestión Axel entregó 23.000 viviendas, ya sea con fuente de financiamiento nacional o con fuente de financiamiento provincial. Actualmente tenemos 8.000 viviendas en trabajo, esto no alcanza. La verdad que la necesidad que hay de viviendas en Argentina
Argentina ya era muy fuerte y ahora con estos 27 meses de gestión del presidente Milei es cada vez más acuciante. Estamos trabajando también con créditos del Banco Mundial para hacer 500 viviendas en la provincia, se trabaja también con autoconstrucción y por supuesto también tenemos que trabajar la cuestión dominial, que es lo que tanta tranquilidad también le da a una familia, ¿no? Tener ese papel que efectivamente es el DNI de su propiedad, de su vivienda, para que puedan dormir tranquilos. Nosotros eso también lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, yo creo que es algo que se puede hacer. Por supuesto habrá que ver de modernizar las leyes que tenemos. La provincia de Buenos Aires fue pionera con la ley de hábitat hace más de 10 años, pero esto es continuo, es dinámico, hay que renovarse y hay que estar preparado con toda la normativa y con todas las leyes para antes de que ganemos las elecciones. Tal cual. Silvina, te mandamos un abrazo enorme.